Candaraqui, quien voy a dejar al doctor Paulo Jiménez para que haga una presentación y para que conozcamos un poquito más a la doctora. Doctor Guerrero, Jiménez, perdón. Ya luego con Pablo Guerrero. Bueno, buenas tardes a todo el auditorio. Es un placer y un honor para mí poder presentar a la doctora Evantia Candaraqui. Ella es profesora de Medicina Interna, Endocrinología y Metabolismo. Es jefa del Departamento de Medicina, Escuela de Medicina de la Universidad de Atenas. Ella además realizó su formación en la Escuela de Medicina de Atenas y su doctorado en endocrinología experimental sobre los efectos de los andrógenos en ratas hipofisectomizadas de la misma universidad. Sus intereses de investigación se han centrado en los últimos 15 años en aspectos clínicos, moleculares y ambientales de las alteraciones metabólicas y hormonales en el síndrome de ovario poliquístico. La doctora Evantia ha generado hasta 132 publicaciones y más de 4.000 citas y ha sido invitada por la comunidad académica internacional como oradora, dando más de 150 conferencias en Europa, Asia, África, América del Norte y América del Sur. Entonces la recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias por esta gentil presentación. Buenas tardes con todos. Yo deseo en primer lugar revelar un factor común importante, y esto corresponde a los aspectos históricos. Yo vengo de un país en donde todos ustedes saben que está la Acrópolis de Atenas, a otro país donde tenemos la Acrópolis de Machu Picchu. Y también yo quisiera que ustedes sepan que compartimos el mismo año de independencia nacional, 1821. Y también quiero hacerles saber que nosotros compartimos también el seguir sorprendiendo al nuevo mundo con nuevos descubrimientos de nuestras civilizaciones más antiguas. Por estas razones, yo quiero expresar mi agradecimiento más profundo por esta invitación a los organizadores, específicamente y personalmente al doctor Elard Manrique y a todos los integrantes de la Sociedad de Endocrinología por haberme invitado. Y también agradecerles por la oportunidad de hacer nuevos amigos en este país y por el honor de compartir con ustedes información acerca del síndrome de ovario poliquístico, datos de todo el mundo, así como los datos de nuestras investigaciones. Y deseo entonces compartir con ustedes el esquema de mi presentación, que comenzará un poco con la historia del síndrome del ovario poliquístico y la genética, y luego a la evolución fenotípica del síndrome de ovario poliquístico, analizar y discutir los fenotipos definidos por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, los criterios de Rotterdam y los criterios de la Sociedad de Especialidad. Luego, los determinantes y las implicaciones clínicas de los diferentes fenotipos del síndrome de ovario poliquístico, y finalmente compartir nuevos resultados de nuestros estudios con respecto al potencial, a los factores ambientales potenciales que contribuyen con los fenotipos del síndrome de ovario poliquístico. Yendo hacia la historia del síndrome de ovario poliquístico, esto comienza desde la época de Hipócrates, que fue el primero en describir que las mujeres que tenían un aspecto masculino tenían dificultades para menstruar y algunas veces sencillamente no menstruaban. Luego hay otros estudios, otros investigadores de muchos años atrás, por ejemplo Moisés Maimónides y Antonio Valisneri. Ellos describieron mujeres con ovario poliquístico. Y por cierto, en una de estas investigaciones, los ovarios son descritos como si fueran huevos de paloma, de color blanco brillante,
Y la descripción de esta mujer barbuda que fue por Ackard y Thierse muchos años atrás, y finalmente la descripción más completa por Stein y Leventhal, quienes finalmente describieron formalmente lo que conocemos como síndrome de ovario poliquístico con amenorrea. Este escenario, que ha estado atrayendo bastante interés en todo el mundo, y una serie de publicaciones que están creciendo rápidamente en esta área del síndrome, de este síndrome. El síndrome del ovario poliquístico es una condición única en su género, en la cual la disfunción reproductiva, al igual que las anormalidades metabólicas, intercambian o entrecruzan sus caminos, y es la endocrinopatía más común en las mujeres en la edad reproductiva. Y este síndrome, los genes y los factores ambientales se interrelacionan. Entonces hablemos un poco acerca de los genes y tratemos entonces de responder la pregunta acerca de si los genes están involucrados en estos fenotipos. Hemos publicado algunos años atrás una de las primeras revisiones con respecto a la investigación en cómo salir de este laberinto de la genética en el síndrome de ovario poliquístico, y parece ser que este laberinto es bastante enredoso. Y la pregunta surge entonces es que si los fenotipos son determinados genéticamente, hay poca información que trata de responder esta pregunta tan complicada después de muchos años, en donde se ha estado investigando a todos los genes involucrados en el aspecto reproductivo, así como en las anormalidades metabólicas en el síndrome de ovario poliquístico. Ahora, hay estudios de asociaciones de genes que han estado revelando y arrojando algo de luz en este laberinto, sugiriendo entonces que hay algunos genes que dictan, por decirlo así, proteínas o una suerte de tráfico desde los receptores en la membrana hacia los núcleos, y estas señales de tránsito parecen tener ciertas mutaciones en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico y están asociadas entonces con esta condición. También hay estudios recientes publicados hace un par de meses, por ejemplo, han sugerido por ejemplo, que el gen de la FSHB, de la subunidad beta, al igual que en los genes de FSH, entonces se sugiere y se ha asociado entonces con este síndrome, implicando entonces que hay una nueva vía o una nueva base neuroendocrino, donde hay cambios en esta regulación neuroendocrina para la aparición de la enfermedad en la parte de la patogénesis. Por tanto, la respuesta en el momento actual en esta pregunta tan crucial realmente es desconocida, puesto que no sabemos entonces si es que se trata de un gen individual o de múltiples genes que están involucrados en el fenotipo del síndrome de ovario poliquístico, o en cómo pudieran contribuir entonces con el fenotipo de la enfermedad. Entonces, en el momento actual, estamos todavía en esta suerte de laberinto de los genes relacionados con el síndrome de ovario poliquístico. Y la etiopatogénesis del síndrome es una suerte de equilibrio entre la genética y los factores ambientales, creando entonces un amplio espectro de heterogeneidad clínica en las mujeres afectadas por el síndrome de ovario poliquístico. Y entonces este espectro está cambiando desde la edad más joven hasta la edad más avanzada. Entonces una mujer que conforme envejece, y como en los primeros años de vida los síntomas reproductivos y los signos son más dominantes, y conforme avanza en edad, estos síntomas y signos entonces cambian hacia más anormalidades metabólicas, que son las que predominan en el aspecto clínico. Entonces se entiende bien que se requiere entonces un abordaje multidisciplinario para el manejo apropiado del síndrome de ovario poliquístico por diferentes especialidades. Entonces, esto es lo que vemos en la edad adulta, pero sigue todavía la pregunta. Entonces, si estos fenotipos empieza a batallar en el útero, y es una pregunta muy importante, y nosotros necesitamos, aun si no sepamos la respuesta para esto, necesitamos considerarlo en la práctica diaria. Ahora bien, vayamos a discutir entonces la evolución fenotípica del síndrome de ovario poliquístico.
es realmente muy temprano para decir que las mujeres con este síndrome pudieran haber comenzado con la normalidad mientras estaban al inicio de su vida intrauterina. Entonces hay información de estudios en animales y hay estudios realizados en monos por David Abbott que han demostrado que al administrar en la forma prenatal a los monos altas dosis de andrógenos, estos animales pueden desarrollar entonces en la vida adulta el síndrome de ovario poliquístico, pueden desarrollar este fenotipo y por tanto pensamos entonces que hay factores predisponentes en el útero entonces que pueden entonces comenzar este síndrome tan tempranamente como en la vida intrauterina en las mujeres. Como veremos posteriormente, hay otros factores en la vida, en la adolescencia, tales como la pubertad prematura o precoz, al igual que en la vida adulta y en los años de la posmenopausia. Entonces hay otros factores que pueden contribuir entonces para completar toda la imagen del síndrome de ovario poliquístico y así abarcar toda la variabilidad de los fenotipos. ¿Qué hay acerca de los humanos? Sabemos qué sucede entonces en la vida intrauterina, en las mujeres con el síndrome de ovario poliquístico. Tenemos las respuestas para ello. Desafortunadamente, la información en humanos no ha sido corroborada y no ha sustentado la hipótesis de que los andrógenos maternos programen directamente el síndrome de ovario poliquístico en la descendencia. Entonces no sabemos la respuesta para los humanos si es que el síndrome de ovario poliquístico entonces comienza realmente en la vida intrauterina. Ahora vayamos y miremos los fenotipos tal como han sido definidos por diferentes sociedades y diferentes criterios y tratar entonces de encontrar cómo estos fenotipos están relacionados con problemas clínicos en la práctica diaria. Platón señaló que la parte más difícil de un problema es la definición. Esto se aplica por completo al síndrome de ovario poliquístico, en donde se ha establecido una serie de criterios donde se han estado tratando de definir, esta condición. Entonces tratemos de establecer esto como una guerra de criterios, ¿no? Parece ser una guerra entre los diferentes grupos, valgan verdades, ¿no? Y ver quién tiene la definición más apropiada. Entonces lo primero fue descrito en 1990 y aún hoy en día es la definición, el fenotipo clásico para el síndrome de ovario poliquístico, caracterizado por anovulación crónica, hiperandrogenismo clínico y o bioquímico, después de haber descartado otros trastornos que causan anormalidades clínicas y laboratorio que son similares. Esto porque debemos ser conscientes que no existe un signo clínico patognomónico que nos ayude a tener el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico solamente sobre la base de la clínica. Ahora, los criterios de Rotterdam para el año 2003, entonces aquí tenemos a todo el grupo, entonces aquí 2 de 3 se requieren para definir la condición, ¿no? Esto puede generar más problemas, pero de todos modos ha contribuido a ampliar la definición del síndrome de ovario poliquístico y entonces a incluir a más mujeres con este diagnóstico. Aquí en estos criterios son 3, pero la morfología se ha incluido en la definición con los criterios de Rotterdam y podemos elegir entonces 2 de estos 3 para hacer el diagnóstico. Podemos darnos cuenta y entonces ustedes sabe que esto ha ampliado grandemente la heterogeneidad de los fenotipos en el síndrome del ovario poliquístico. Entonces, dando lugar adicionalmente a los criterios clásicos, a los criterios no clásicos que ahora tenemos el tipo anovulatorio del síndrome del hiperandrogenismo y lo otro que sigue siendo sujeto de controversia debido a que ahora tenemos un fenotipo del síndrome de ovario poliquístico que es normoandrogenémico. Y luego los criterios de la sociedad androgénica. Entonces, para hacer el diagnóstico de acuerdo con estos criterios, entonces se debe tener hiperandrogenismo.
Esto es un hallazgo sine qua non como para hacer el diagnóstico utilizando este tipo de criterios. En otras palabras, el exceso de andrógeno, no se reconoce el tipo normoandrogenémico como fenotipo para el síndrome de ovario poliquístico. Esto es de acuerdo con ciertas entidades. Entonces, ¿cuál podemos usar en la práctica diaria? Ahora sigamos entonces lo que dicen los paneles de expertos y lo que han sugerido en diciembre del 2012, diciendo que la definición de Rotterdam parece ser la más inclusiva y apropiada en un contexto global. Ciertamente esto es válido para la práctica clínica, sin embargo, en la práctica, por ejemplo, en estas pacientes, tenemos que centrarnos entonces en identificar el fenotipo específico de cada paciente, y esto es quizás el mensaje más aplicable desde el punto de vista clínico para la definición del síndrome de ovario poliquístico, de acuerdo con los criterios, y esto es una cosa en la cual no hay un acuerdo total. Ahora, para concluir con esta parte, entonces hay que recordar que el síndrome de ovario poliquístico es un diagnóstico de exclusión. Esto es muy importante, debido a que tenemos que descartar otras anormalidades antes de considerar el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Recordar entonces que es un proceso continuo y es todo un reto hacer el diagnóstico, y debemos entonces tomar pasos muy cuidadosos en este abordaje clínico para cada paciente. ¿Qué hay acerca de los determinantes y las implicaciones clínicas de estos diferentes fenotipos del síndrome de ovario poliquístico? ¿Significan algo? ¿Por qué tenemos que considerarlos entonces para nuestra práctica clínica? Entonces, vamos de la guerra de los criterios a la batalla de los fenotipos en el síndrome de ovario poliquístico, y antes de ir a la batalla tenemos que cruzar entonces el campo de batalla, si se quiere, en este síndrome de ovario poliquístico, y aquí tenemos los problemas que realmente todos sabemos y conocemos, y que para hacer un diagnóstico necesitamos entonces definir qué es la hiperandrogenemia bioquímica, y tenemos muchos problemas con la metodología. Estamos trabajando con espectrometría de masa para formalizar lo que significa esta hiperandrogenemia bioquímica. Hay que mirar la hiperandrogenemia clínica, que es un tema que sigue siendo muy subjetivo, puesto que hay diferentes criterios que son subjetivos. Con respecto a la anovulación crónica o la oligomenorrea, esto también es un criterio para hacer el diagnóstico. Aquí tenemos que confiar en la memoria de nuestros pacientes la mayor parte de las veces, y en la morfología del PCO. Esta sería una imagen que vale más que 1000 palabras, pero también miles de interpretaciones de acuerdo con cómo se interpreta la situación y con la sensibilidad de las herramientas que estamos utilizando y la habilidad que tenemos para interpretar la información. Ahora, vayamos a este esquema entonces y miremos entonces los determinantes y las implicaciones clínicas de los diferentes fenotipos que tenemos en el síndrome de ovario poliquístico. Aquí vemos la forma clásica que corresponde a la mayor parte de las pacientes, y este grupo, síndrome de ovario poliquístico, aquí las tenemos con y sin la morfología, hiperandrogenemia, anovulación, y aquí tenemos el tipo no clásico, el cual está incluido debido a los criterios de Rotterdam, que corresponde a un pequeño porcentaje, pero que consiste en dos tipos, con normoandrogenemia y ovulatoria, y esto es algo que tiene que describirse cuál es el significado desde el punto de vista clínico. Ahora, no vamos a describir todos estos fenotipos uno por uno, debido a que este no es el propósito de esta charla. Ahora, yendo a discutir los fenotipos clásicos, por cierto, tenemos aquí que el fenotipo más severo tiene la hiperandrogenemia más severa, el hirsutismo más severo, anormalidades metabólicas severas, resistencia a insulina y engrosamiento de la íntima media, al igual que mayores tasas de adiposidad abdominal y obesidad. Esta es la forma clásica, el fenotipo clásico del síndrome de ovario poliquístico, de acuerdo con los criterios de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Ahora, hemos dicho que tenemos dos tipos de
síndrome de ovario poliquístico en la forma clásica, ahora incluyendo la morfología. Entonces, realmente la morfología realmente importa al hacer el diagnóstico del fenotipo del síndrome de ovario poliquístico. No parece ser de este modo. La morfología no afecta entonces los resultados clínicos o metabólicos en las mujeres con el síndrome de ovario poliquístico. Y esto parece ser el punto en el cual la mayoría de los autores e investigadores coinciden. Ahora, la morfología poliquística de los ovarios ya no intensifica entonces el riesgo cardiovascular de las mujeres con el síndrome de ovario poliquístico. Y ahora, miremos aquí los fenotipos más raros que han aparecido después de los criterios de Rotterdam, y esto corresponde al grupo de los ovulatorios, los fenotipos no clásicos del síndrome de ovario poliquístico. Aquí los resultados, la información es contradictoria. Hay estudios que señalan que este fenotipo hiperandrogenémico está asociado con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular e implica más morbilidad metabólica. Sin embargo, los estudios no están de acuerdo del todo con esto, y por cierto debemos tomar esto paciente a paciente y ver si estas pacientes que ovulan y que son hiperandrogenémicas están un paso más allá de desarrollar el tipo completo o clásico del síndrome de ovario poliquístico y que posteriormente dejan de ovular en años posteriores, o si hay factores ambientales que hacen que estos individuos predispuestas dejen de ovular en años posteriores. Y luego aquí en este último fenotipo, de acuerdo con los criterios de Rotterdam, que corresponde a este es el más controversial, el fenotipo no clásico, el normoandrogenémico. Recordar entonces que la Sociedad de Androgenia no reconoce este fenotipo, al igual que los criterios de los Institutos Nacionales de Salud no incluyen este fenotipo, debido a que se trata de un grupo de mujeres que son normoandrogenémicas y que solamente tienen la fisiomorfología y la anovulación. Y sabemos que hay otras causas que pueden dar este fenotipo, y hay que ser muy cuidadoso en la forma en que se hace el diagnóstico, en que estos pacientes tienen el síndrome de ovario poliquístico después de haber descartado otras anormalidades y otros síndromes. Y parece ser que este grupo de fenotipos o este fenotipo, si estas mujeres se tornan obesas, podrían desarrollar entonces un fenotipo más serio también, y también mostrar una resistencia a la insulina agravada que hay en la adolescencia. Sabemos realmente muy poco acerca de cómo hacemos el diagnóstico en la adolescencia, debido a que sabemos que en las mujeres jóvenes en la adolescencia tienen menstruación irregular y que podrían tener acné o algún otro signo de hiperandrogenemia leve debido a la estimulación de las suprarrenales. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en cómo hacer el diagnóstico en la adolescencia, y recordar que debemos evaluar a estas chicas si las irregularidades menstruales persisten por más de 2 años. Entonces no debemos considerar el acné en forma aislada como un signo de hiperandrogenemia, sino tampoco olvidar que el puntaje está estandarizado solamente para las mujeres adultas de raza caucásica. El ultrasonido es difícil y a veces el ultrasonido transvaginal no sería éticamente posible o posible en una forma práctica. Y también el hecho que hay múltiples folículos en un ultrasonido ovárico en una chica o en un adolescente, esto no nos hace un diagnóstico de ovario poliquístico, debido a que después de todo no tenemos los criterios acerca de cómo hacer el diagnóstico ultrasonográfico del ovario poliquístico en estas adolescentes. Ahora, ¿qué hay acerca de las mujeres perimenopáusicas y menopáusicas? Tenemos que ser muy cuidadosos. No podemos hacer un diagnóstico inicial de esta condición inicial por primera vez en las mujeres en el periodo perimenopáusico o después de la menopausia. Para poder considerar el diagnóstico, si los síntomas y signos
nos llevan a tener esta idea, entonces realmente debemos tener la historia de la paciente y confirmar que estas mujeres durante los años reproductivos han tenido hiperandrogenismo o irregularidades menstruales en su juventud. De otro modo, no podemos hacer un diagnóstico de inicio en estas mujeres menopáusicas o perimenopáusicas. No se les puede diagnosticar el síndrome de ovario poliquístico entonces en estos periodos de tiempos. Las limitaciones pueden ser el origen étnico y hay que pensar muy cuidadosamente acerca de este tipo de limitación debido a que la base étnica es muy importante y nos da un argumento muy fuerte acerca del modo de hacer el diagnóstico de los diferentes fenotipos del síndrome de ovario poliquístico. Entonces hay que tomar en cuenta las diferencias étnicas para la clasificación del fenotipo del síndrome de ovario poliquístico. Resumiendo lo que tenemos hasta el momento, entonces tenemos acá los diferentes fenotipos del anovulatorio a ovulatorio y el síndrome completo de ovario poliquístico, el fenotipo clásico, y conforme vamos a las formas más completas y formas más severas, podemos observar entonces que hay cambios en el perfil metabólico independientes del índice de masa corporal en estas mujeres. Entonces hemos descrito todos los determinantes de los fenotipos del síndrome de ovario poliquístico: ovulatorios, anovulatorios, la morfología y la hiperandrogenemia. Hay otros factores que también pueden contribuir y determinar los fenotipos del síndrome de ovario poliquístico. Y ahora yo quisiera centrarme en los factores ambientales y mirar el potencial que tienen para contribuir con los fenotipos del síndrome de ovario poliquístico, debido a que se ha propuesto la hipótesis de que las mujeres pueden transferirse de un fenotipo a otro dependiendo de la exposición a factores ambientales, los cuales, entre otros, tienen que ver la ingesta dietaria. Esto tiene que incluirse de todas maneras. Y aquí yo quiero mostrarles en 3 diapositivas, o mostrarles el trabajo que hemos hecho en los últimos 15 años, centrándonos en estas moléculas emergentes que son factores dietarios y que son producidas a nivel endógeno, al igual que exógeno, a partir de alimentos procesados con el calor, que son ricos en proteínas, lípidos y azúcares reductores. Entonces, este tipo de dieta occidentalizado a elevadas temperaturas por tiempos cortos, estos alimentos que tienen ricos contenidos de azúcares, grasas y azúcares, pueden crear estas moléculas que son generadas por glicación no enzimática, que son absorbidas prácticamente a diario y son depositadas en nuestros tejidos. Entonces son moléculas heterogéneas y ustedes pueden ver que las mujeres con el síndrome de ovario poliquístico tienen una fuerte correlación. La cantidad de estos productos dietarios correlaciona fuertemente con los niveles de este tipo de compuestos y hemos demostrado entonces que estos niveles suben 5 a 10% con respecto al basal al ingerir estos alimentos producidos a altas temperaturas por tiempo corto. Y estos son tipos de alimentos comunes como cualquier joven puede ingerir en alguna cadena de comida rápida. Ahora estas moléculas parecen jugar un papel en los fenotipos que van desde la forma leve hasta la severa, y en los niveles de estas moléculas que parecen estar aumentados en las mujeres con el síndrome de ovario poliquístico. Hemos visto particularmente que las mujeres con resistencia a la insulina que tienen este síndrome tienen niveles mucho mayores en comparación con los grupos control, como se ven acá, y también que estos niveles séricos elevados son un hallazgo distintivo al comparar a las mujeres con el síndrome de ovario poliquístico contra los controles, al igual que con otras mujeres con componentes aislados del síndrome de ovario poliquístico. Entonces hemos demostrado que las mujeres con el síndrome de ovario poliquístico pueden absorber grandes cantidades de este componente de las comidas rápidas
pueden absorber gran cantidad de este tipo de productos, aumentando sus niveles séricos. Y este aumento entonces es diferente de lo que se observa en los controles, en otros grupos de mujeres que tienen componentes aislados del síndrome y que no tienen este tipo de comportamiento. ¿Qué hay acerca de los fenotipos? Las mujeres que tienen hiperandrogenemia tienen estos niveles más altos de estos productos finales de la glucación, estos productos dietarios que son absorbidos del tracto gastrointestinal en comparación con las que no con el fenotipo no hiperandrogenémico, al igual que con los controles. Hay una diferencia marcada. Y también las mujeres con síndrome de ovario poliquístico con anormalidades ovulatorias, el tipo ovulatorio tiene niveles mucho más altos en comparación con los otros fenotipos, y entonces esto también está relacionado con AMH, que también es otro factor para el diagnóstico en las mujeres con el síndrome de ovario poliquístico. Entonces aquí, tanto más severo el fenotipo, tanto mayores los niveles de estos productos avanzados de la glicación en el suero. ¿Significa entonces esto algo? ¿Tiene entonces una implicación clínica? ¿Importa entonces si la mujer tiene más de 7 unidades de estos productos avanzados de glicación en el suero? Hay estudios por Gino que han demostrado recientemente que las mujeres que tienen niveles más altos de estos productos avanzados de la glicación en el suero, por encima de 7.24 unidades por mililitro, mostraron menores cifras de oocitos y de embarazos en curso. Y se demostró que estos niveles o estos valores producen un pobre resultado en las técnicas de reproducción asistida en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Entonces estas moléculas son significativas con respecto a los fenotipos, al igual que en las implicaciones que tienen en los aspectos reproductivos de estas mujeres, y no solamente ello, pero parece ser también que en este componente folicular, en las mujeres que tienen abortos precoces, los niveles de estos productos finales de la glicación avanzados, estos niveles son mayores en comparación con las pacientes control. Mirando la evolución fenotípica del PCOS, se comienza aquí, esto no se ha demostrado, pero podría iniciarse desde la vida intrauterina en las mujeres con el síndrome de ovario poliquístico, y una exposición a lo largo de la vida por factores nutricionales y ambientales, y que pudiera contribuir entonces con una modificación de los fenotipos conforme estas mujeres avanzan en su edad. Entonces, ¿cuál sería el mensaje clave acá? Sería esto: cómo definir el fenotipo del síndrome de ovario poliquístico, entonces centrarse para el diagnóstico para cada paciente en forma individual. ¿Y qué hay acerca de la terapia? Esto es muy importante. Considerar que aún para nuestros abordajes terapéuticos necesitamos entonces enfocarnos en los fenotipos clínicos en nuestras pacientes y no tratarlas como si fueran un grupo. Particularmente considerar entonces las fases globales del síndrome, la fase reproductiva, al igual que los aspectos metabólicos del mismo. Y lo que sabemos acerca del manejo terapéutico, entonces tiene que hacerse entonces un abordaje centrado en el paciente y no un abordaje grupal con respecto al manejo terapéutico de esta condición. Para resumir entonces, con los fenotipos empezamos con la guerra de los criterios, en donde hemos ido a la batalla de los fenotipos, hemos discutido la evolución de los fenotipos, no conocemos gran cosa al respecto, hemos discutido sobre los determinantes que todavía están bajo interrogantes en las implicaciones clínicas, que es donde estamos buscando las consecuencias, ¿no?, las complicaciones en nuestros pacientes, y los factores ambientales que son la consecuencia de nuestra revolución industrial. Y deseo agradecerles por vuestra atención. ¿Alguna pregunta, doctora? Questions, please. Doctor Solís.
Yes, yes, I can. Thank you. Yes. Muy interesante su charla, doctora. Yo quisiera que nos diga con qué frecuencia se encuentra resistencia a la insulina en los pacientes con síndrome de ovario poliquístico y qué importancia tiene esto, la intensidad de la resistencia a la insulina en la fisiopatología de este problema. Gracias por su pregunta. Es una pregunta fundamental en la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico. La resistencia a la insulina, la definición de la resistencia a la insulina, como usted sabe, es una definición muy amplia. Con respecto a las mujeres con el síndrome de ovario poliquístico, esto juega un papel muy importante en la fisiopatología y realmente es un papel central y afecta entonces la reproducción debido a que actúa en los ovarios de estas mujeres afectadas, estimulando en primer lugar la esteroidogénesis, aumenta la producción de andrógenos. En segundo lugar, afecta el funcionamiento de las células de la granulosa con la hormona luteinizante, llevando a esta luteinización temprana y por tanto la falta de ovulación. Y en lo que concierne los aspectos metabólicos, esto ha sido ligado con la diabetes de tipo 2 y también con factores de riesgo cardiovascular en las mujeres con el síndrome de ovario poliquístico. Ahora bien, la severidad de la resistencia a la insulina depende de cada mujer con factores contribuyentes tales como la obesidad o el funcionamiento de las células beta, los cuales, si hay una afección a este nivel, entonces estas pacientes van a desarrollar diabetes de tipo 2. En consecuencia, la resistencia a la insulina juega un papel central en la patogénesis, afectando entonces el aspecto reproductivo, al igual que el metabólico, en el síndrome de ovario poliquístico. Doctora, una pregunta, por favor. Sí, ok. Agradeciéndole mucho su conferencia. En nuestro medio es muy alta la prevalencia de ovario poliquístico. En realidad lo que nosotros tenemos y en la experiencia que hemos podido tener con los pacientes, tenemos dificultades con el diagnóstico, tanto por la valoración de los andrógenos como por el tema ecográfico, que tenemos que valorar también y muchas veces la ecografía no es la más adecuada. Entonces, la pregunta sería en este sentido. ¿Usted considera que nosotros en nuestra población tenemos un fenotipo, nuestra raza tiene un fenotipo especial, diferente en cuanto a ovario poliquístico y también la valoración de cuál sería el andrógeno más importante para medir? Ya que nosotros medimos testosterona en una pequeña serie hace poco y hemos podido observar que la testosterona no tiene mayor utilidad porque casi siempre sale normal y creemos que quizás los índices de andrógenos libres serían los andrógenos, la manera mejor para medir andrógenos, ¿no? Quisiera su comentario. Muchas gracias, es una pregunta clínica muy importante. Con respecto a los niveles de testosterona, por cierto, parece ser que es el mejor andrógeno a medir y que es el más común, que usualmente está elevado en la mayor parte de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, más de un 60%. Sin embargo, la metodología y los estándares a nivel universal no existen. La espectrometría de masa es una técnica promisoria, la cual podría ayudarnos a estandarizar nuestros valores normales. Sin embargo, la tecnología todavía es muy costosa. En la vida diaria, el índice de andrógenos libres es bueno y al medir la globulina que liga las hormonas sexuales, esto puede ser afectado por los andrógenos, al igual que por la resistencia a la insulina. Por tanto, se espera entonces que
haya una mayor supresión en comparación que solamente por la hiperandrogenemia. No obstante, el índice de andrógenos libres es un buen índice para hacer una evaluación más global del grado de hiperandrogenemia. La testosterona libre es muy buena, pero la metodología todavía es bastante débil y no podemos confiar en ella, y también es bastante más costosa. Con respecto a otros andrógenos, la delta 4 androstenediona es un buen andrógeno para medir, pero no necesariamente contribuye con nuestra evaluación clínica. Sin embargo, hay algunos estudios que han demostrado que las mujeres con el síndrome de ovario poliquístico que tienen valores elevados y particularmente delta 4 androstenediona tienen este fenotipo con un componente más severo de obesidad abdominal y que tienen más resistencia para responder a las diferentes metodologías de pérdida de peso. Y hay un estudio publicado por Renato Pasquali hace un par de años, un estudio bastante elegante que ha mostrado que la delta 4 androstenediona es un andrógeno bastante más complicado, puesto que se origina del ovario, al igual que de los tejidos suprarrenal. La dihidroepiandrosterona no es un andrógeno que tenga que medirse por sí solo, realmente no contribuye con mayor información con nuestra hiperandrogenemia en nuestros pacientes. Thanks, doctor. Buenos días. Sabemos que el ovario poliquístico o el síndrome de ovario poliquístico es mucho más frecuente en mujeres con obesidad. Sin embargo, hay un grupo de personas, de mujeres que no tienen obesidad y también tienen ovario poliquístico. Quisiera preguntarle qué fenotipo es más característico en las personas, mujeres delgadas con ovario poliquístico. Y también quisiera preguntarle si estos factores dietéticos que ha mencionado también son válidos para las mujeres con ovario poliquístico delgadas. Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta. Es un área que es todo un reto determinar si la obesidad es un factor clave en el fenotipo del síndrome de ovario poliquístico. La respuesta es no. No se tiene que ser obesa para desarrollar cualquiera de los fenotipos del síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, si la paciente desarrolla obesidad con cualquier fenotipo, entonces agravará más bien la condición subyacente. Ahora, con respecto a las mujeres delgadas, ellas tienen un defecto intrínseco en el tejido ovárico que las lleva a producir niveles elevados de andrógenos, sin importar su grado de obesidad o de no obesidad. Ahora, si esta mujer delgada se torna obesa y desarrolla entonces una resistencia a la insulina cada vez más severa, esta hiperinsulinemia actuará en las células de la teca, las cuales ya tienen un defecto en la esteroidogénesis y agravarán, van a perpetuar, van a aumentar la producción de andrógenos. Los estudios que nosotros hemos realizado con respecto a los productos de la dieta, todos corresponden a mujeres que no son obesas. Quizás con un poco de sobrepeso, pero que no son obesas. Y nuestras poblaciones son de mujeres con síndrome de ovario poliquístico que no son obesas. No tenemos obesidad marcada en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, y estas mujeres todavía tienen todo el espectro de los fenotipos del síndrome de ovario poliquístico, sin importar la presencia de obesidad. La obesidad es un factor agravante y no es la causa del síndrome de ovario poliquístico. Doctor. Gracias. Yo estoy un poco confundido con un síndrome que se llama síndrome ovario poliquístico, cuando una mujer no necesita tener ovario poliquístico para tener el síndrome. Tampoco las guías se ponen de acuerdo si necesitas tener
aumento de andrógeno, tanto andrógenos, y por qué hay tanta confusión en este síndrome poliquístico. Es un misnomer, como llaman los americanos. ¿Qué han hecho ustedes, los expertos, para tratar de solucionar esta confusión en el medio? Are you talking about? ¿Se refiere usted al nombre del síndrome I said, you know, you have, y cómo lo caracteriza? you call somebody. Now the doctor is speaking in English. Yeah, you better take out your headphones. You better... Dígalo en inglés, doctor. If you tell somebody that she has PCOS, but you don't need to have this PCOS. Esa es la primera pregunta que tengo. Ok. O sea, me parece, Ok. me parece completamente desubicado llamar a una persona que tiene síndrome ovario poliquístico, pero no necesita tener ovario poliquístico para hacer el diagnóstico. That's completely wrong. Completamente errado. ¿No? Okay, okay, fine. Gracias. Ahora bien, usted no puede hacer el diagnóstico de un síndrome sobre la base de una sola imagen. La morfología es una imagen, es un factor. Ahora, ¿por qué el síndrome se ha llamado síndrome de ovario poliquístico y por qué hay tanto esfuerzo para cambiar el nombre? Esa es otra historia. Pero desde el punto de vista clínico, usted no puede hacer el diagnóstico con la ecografía solamente, debido a que usted, como usted bien sabe, tiene diversas causas que pueden darle los múltiples, a este ovario con múltiples folículos. Para tener el síndrome, usted debe tener todas las partes entrelazadas de las complicaciones o anormalidades reproductivas y o metabólicas para establecer el síndrome. La morfología, sí o no, pero definitivamente usted necesita tener hiperandrogenemia, falta de ovulación para hacer el diagnóstico del síndrome. Puede o no reflejarse con la morfología. So, what would be a better name than for PCOS? ¿Cuál sería? I would agree with you. Estoy de acuerdo con usted en esa parte. Realmente, en el 6 de octubre del 2015 tenemos una reunión en Siracusa, justo para tratar de buscar cambiar el nombre del síndrome. Yo no sé si tendremos éxito. That would be ideal. Gracias. Entonces, compartir con ustedes el esquema de mi presentación, que comenzará un poco con la historia del síndrome del ovario poliquístico y la genética, y luego a la evolución fenotípica del síndrome de ovario poliquístico, analizar y discutir los fenotipos definidos por los Institutos Nacional de Salud de los Estados Unidos, los criterios de Rotterdam y los criterios de la Sociedad de Especialidad. Luego, los determinantes y las implicaciones clínicas de los diferentes fenotipos del síndrome de ovario poliquístico y finalmente compartir nuevos resultados de nuestros estudios con respecto al potencial, a los factores ambientales potenciales que contribuyen con los fenotipos del síndrome de ovario poliquístico. Yendo hacia la historia del síndrome de ovario poliquístico, esto comienza desde la época de Hipócrates, que fue el primero en describir que las mujeres que tenían un aspecto masculino tenían dificultades para menstruar y algunas veces sencillamente no menstruaban. Luego hay otros estudios, otros investigadores de... Y ha sido invitada por la comunidad académica internacional como oradora, dando más de 150 conferencias en Europa, Asia, África, América del Norte y América del Sur. Entonces la recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias por esta gentil presentación.
Buenas tardes con todos. Yo deseo en primer lugar revelar un factor común importante, y esto corresponde a los aspectos históricos. Yo vengo de un país en donde todos ustedes saben que está la Acrópolis de Atenas, a otro país donde tenemos la Acrópolis de Machu Picchu. Y también yo quisiera que ustedes sepan. Candaraqui, quien voy a dejar al doctor Paulo Jiménez para que haga una presentación y para que conozcamos un poquito más a la doctora. Doctor Guerrero, Jiménez, perdón. Ya luego como Pablo Guerrero. Bueno, buenas tardes a todo el auditorio. Es un placer y un honor para mí poder presentar a la doctora Evantia Candaraqui. Ella es profesora de Medicina Interna, Endocrinología y Metabolismo. Es jefa del Departamento de Medicina, Escuela de Medicina de la Universidad de Atenas. Ella además realizó su formación en la Escuela de Medicina de Atenas y su doctorado en endocrinología experimental sobre los efectos de los andrógenos en ratas hipofisectomizadas de la misma universidad. Sus intereses de investigación se han centrado en los últimos 15 años en aspectos clínicos, moleculares y ambientales de las alteraciones metabólicas y hormonales en el síndrome de ovario poliquístico. La doctora Evantia ha generado hasta 132 publicaciones y más de 4.000 citas. Que compartimos el mismo año de independencia nacional, 1821. Y también quiero hacerles saber que nosotros compartimos también el seguir sorprendiendo al nuevo mundo con nuevos descubrimientos de nuestras civilizaciones más antiguas. Por estas razones, yo quiero expresar mi agradecimiento más profundo por esta invitación a los organizadores, específicamente y personalmente al doctor Elard Manrique y a todos los integrantes de la Sociedad de Endocrinología por haberme invitado. Y también agradecerles por la oportunidad de hacer nuevos amigos en este país y por el honor de compartir con ustedes información acerca del síndrome de ovario poliquístico, datos de todo el mundo, así como los datos de nuestras investigaciones. Y deseo entonces, muchos años atrás, por ejemplo, Moisés Maimónides y Antonio Valisneri, ellos describieron mujeres con ovario poliquístico. Y por cierto, en una de estas investigaciones, los ovarios son descritos como si fueran huevos de paloma, de color blanco brillante. Y la descripción de esta mujer barbuda, que fue por Ackard y Thierse muchos años atrás, y finalmente la descripción más completa por Stein y Leventhal, quienes finalmente describieron formalmente lo que conocemos como síndrome de ovario poliquístico con amenorrea. Este escenario, que ha estado atrayendo bastante interés en todo el mundo, y una serie de publicaciones que están creciendo rápidamente en esta área del síndrome, de este síndrome. El síndrome del ovario poliquístico es una condición única en su género, en la cual la disfunción reproductiva, al igual que las anormalidades metabólicas,